En una tarde que parecía pintada por el sol dorado de Barcelona, la Rambla se extendía como el escenario de un eterno festival de vida, donde el bullicio de los vendedores, el murmullo de los turistas y el eco de risas se entrelazaban en una sinfonía cotidiana. La calle, siempre vibrante y llena de color, se presentaba como un refugio de encuentros y despedidas, de historias que se cruzaban sin conocer el destino compartido. Entre esa multitud, Laura recorría la acera con la curiosidad propia de quien ha llegado a descubrir una ciudad legendaria, capturando en su cámara los destellos de arte y cultura que se mostraban en cada esquina, sin sospechar que aquel día marcaría para siempre la memoria de Barcelona. El ambiente estaba impregnado de una calma aparente, de esa tranquilidad que a veces esconde bajo su manto la fragilidad de la existencia. La Rambla lucía radiante, con sus terrazas repletas de gente, los artistas callejeros desplegando su talento y las palmas meciéndose al ritmo de una brisa suave. Sin embargo, en el transcurso de unos minutos, la rutina se quebró en un instante brutal, cuando un estruendo inesperado irrumpió en la escena. Un vehículo, desviado de su curso, apareció de forma imprevista entre la multitud, rompiendo el hechizo de normalidad y sembrando el caos en una fracción de segundo. Los gritos, primero incrédulos y luego desesperados, se mezclaron con el rugido del motor y el sonido ensordecedor de un impacto que parecía no tener fin, mientras el tiempo se detenía en medio de la confusión. La transformación fue inmediata y abrumadora. Las sonrisas, los saludos y la despreocupación se desvanecieron, dejando paso a una marea de pánico y dolor. Personas que minutos antes conversaban animadamente se vieron envueltas en una vorágine de angustia, tratando de esquivar el destino trágico que se abatía sobre ellos. Laura, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, se encontró en medio de un torbellino de emociones. Cada imagen que capturaba con su cámara se convertía en un reflejo de la desesperación, de rostros marcados por el terror y la incredulidad, de cuerpos que caían al asfalto sin piedad. El aroma a asfalto caliente y a gasolina se mezclaba con el perfume de flores de los puestos cercanos, creando un contraste inquietante que parecía recordar a todos que la vida podía cambiar en un parpadeo. En medio del caos surgieron destellos de humanidad que se erigieron como faros en la oscuridad. Miguel, un barcelonés de mirada decidida y voz serena, se abrió paso entre la multitud para tender su mano a los que caían o quedaban atrapados entre la confusión. Sin dudarlo, se lanzó a auxiliar a quienes necesitaban ayuda, organizando a los desorientados y guiando a los heridos hacia zonas más seguras. Su presencia, casi heroica, impregnaba de un rayo de esperanza a aquellos que, en ese instante, sentían que el mundo se desmoronaba. Mientras las sirenas de la policía y los bomberos se acercaban, cada gesto de solidaridad, cada abrazo inesperado y cada palabra de aliento se convertían en pequeñas luces que desafiaban la oscuridad de la tragedia. A lo largo de esos momentos eternos, la Rambla se transformaba en un mosaico de emociones intensas y contrastantes. Los destellos de valor y la fuerza imprevista de la gente se mezclaban con la desesperación y el dolor. En cada rincón se dibujaban escenas de conmoción. Un anciano que, a pesar del susto, se aferraba a la mano de una desconocida. Un grupo de jóvenes que, entre lágrimas y gritos, se unía para formar un muro humano en defensa de los más vulnerables. La mirada perdida de quienes no podían comprender cómo la cotidianeidad se había convertido en una pesadilla viviente. Laura, en medio de esa vorágine, no solo buscaba capturar imágenes, sino también entender, a través de sus ojos, la resiliencia de una ciudad que se negaba a ser vencida por el horror. Los minutos parecían alargarse hasta convertirse en una eternidad. La confusión dio paso a una coordinación instintiva entre los servicios de emergencia, que llegaban con la precisión de un reloj suizo, desplegando andamios de auxilio y amor en medio de la devastación. Las ambulancias, con sus luces intermitentes,
cortaban la penumbra creada por el humo y el polvo, mientras los bomberos se abrían paso entre escombros y cuerpos, tratando de salvar cada vida que aún latía. La Policía Nacional y los cuerpos de emergencia trabajaban en una coreografía improvisada de rescate, donde cada segundo contaba y cada esfuerzo parecía una lucha contra el olvido. En ese escenario de horror, la Rambla, hasta entonces símbolo de la alegría urbana, se transformaba en un monumento viviente a la fragilidad humana, un recordatorio doloroso de que la violencia puede irrumpir sin previo aviso en medio de la cotidianidad. El impacto de la tragedia se extendía más allá del caos inmediato. A medida que la adrenalina se desvanecía, el dolor de la pérdida y la incertidumbre se apoderaban de cada rincón. Laura, con lágrimas en los ojos, recorría a tientas la multitud en busca de algún familiar, de algún rostro conocido en medio de la maraña de angustia. Cada paso estaba cargado de una mezcla indescriptible de miedo y esperanza, como si el destino se empeñara en enseñar que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz podía encontrarse en los gestos desinteresados de otros. Los sonidos se entremezclaban: el murmullo ahogado de los que lloraban, el incesante pitido de las ambulancias, el murmullo de la gente rezando en silencio. Todo componía una partitura triste y conmovedora que quedaría grabada en la memoria colectiva de la ciudad. El sol, ajeno a la tragedia, comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades rojizas y anaranjadas que contrastaban con el ambiente sombrío de la Rambla. A pesar del dolor, la naturaleza parecía insistir en recordarle a la humanidad que el ciclo de la vida continuaba, que después de la tormenta siempre llegaba la calma. La imagen de la ciudad, con sus edificios centenarios y su arquitectura que contaba historias de siglos, servía como testigo silente de la resiliencia de un pueblo que, a pesar de las heridas abiertas, se rehusaba a dejarse definir por el odio o la desesperación. Entre los rescatistas y las víctimas, se tejían historias personales que se convertirían en leyenda. Una madre que, con el rostro bañado en lágrimas, sostenía a su pequeño mientras le susurraba palabras de consuelo. Un grupo de amigos que, en medio del pánico, se unía para protegerse mutuamente, demostrando que la fraternidad podía surgir incluso en los momentos más oscuros. Y un anciano, cuyos ojos parecían haber visto el paso de los años, que murmuraba en un susurro la importancia de la memoria y el valor de cada instante vivido. Cada uno, sin importar la edad o la procedencia, se convirtió en un eslabón vital en la cadena de solidaridad que se formaba a medida que el desastre se desplegaba. Conforme la noche se instalaba, la Rambla se transformaba en un espacio de recogimiento y reflexión. Las luces tenues de la ciudad, que antes resaltaban el bullicio y la alegría, ahora servían para iluminar el rostro de aquellos que, aun en medio del sufrimiento, encontraban motivos para seguir adelante. Los equipos de rescate continuaban su labor con una mezcla de precisión y compasión, intentando recuperar no solo vidas, sino también la esperanza que parecía desvanecerse entre las sombras. Las palabras de aliento se esparcían de boca en boca, y cada gesto de amparo se erigía como un símbolo de la fuerza inquebrantable de la humanidad, capaz de encontrar la luz incluso en los abismos más profundos del dolor. La madrugada trajo consigo una calma inquieta, un silencio que, aunque pacífico en apariencia, estaba cargado de la memoria de lo ocurrido. La Rambla, testigo mudo de una tragedia que habría marcado la historia de la ciudad, guardaba en cada piedra y en cada esquina las cicatrices de un día que nadie olvidaría. Las autoridades y los equipos de investigación comenzaban a recabar cada detalle, a reconstruir el caos en busca de respuestas, mientras la ciudadanía se aferraba a la idea de que la unión y el amor podrían, de algún modo, sanar las heridas abiertas. El dolor se mezclaba con la esperanza en una danza incierta, en la que cada persona se convertía en artífice de un nuevo comienzo, en la firme convicción de que la violencia jamás podría borrar la esencia de una ciudad que había aprendido a renacer de sus propias cenizas. Y así, entre el murmullo del viento y el eco de las sirenas que aún resonaban en la distancia, Barcelona se encontraba en un delicado estado de reconstrucción, tanto física como emocional. La Rambla, que había sido el escenario de una catástrofe inimaginable, se convertía en un símbolo de resistencia a memoria, en una arteria vital que llevaba en su cauce la historia de un pueblo marcado por el dolor pero también por su capacidad de amar sin límites. Los días siguientes se llenaron de homenajes, de veladas y de gestos colectivos que buscaban honrar a aquellos que habían perdido la vida y a los héroes anónimos que, en medio del terror, habían demostrado que el espíritu humano es capaz de brillar incluso en la noche más oscura. Cada rincón de la ciudad contaba, a su manera, la epopeya de un suceso que parecía sacado de una pesadilla, pero que,
Al mismo tiempo, revelaba la fortaleza de una comunidad dispuesta a resurgir de entre las sombras. Las cicatrices, tanto visibles como invisibles, se convertían en recordatorios perennes de la fragilidad de la existencia, invitando a cada habitante a valorar la paz y a no dar por sentado ni un solo instante de felicidad. En ese ambiente de recogimiento, las palabras de consuelo de amor se entretejían con la determinación de reconstruir no solo edificios y calles, sino la confianza en un futuro en el que la violencia jamás pudiera volver a arrebatar lo más preciado, la vida misma. Con el paso del tiempo, la herida dejó de ser el centro de la existencia para transformarse en un motivo de reflexión y unión. Los testimonios de aquellos que vivieron ese día se convirtieron en parte del legado de Barcelona, un legado en el que el dolor compartido se transformaba en una fuerza que impulsaba a la ciudad a levantarse y a abrazar la vida con una intensidad renovada. La Rambla, siempre viva en el corazón de los barceloneses, se convirtió en un lienzo en el que se pintaba la resiliencia, en una calle que, a pesar de haber sido golpeada por la tragedia, continuaba siendo el escenario donde el amor, la solidaridad y la esperanza volvían a florecer. Así, en el retazo de cada amanecer, la ciudad recordaba que, aunque la oscuridad hubiera descendido de manera abrupta y cruel, el espíritu humano posee la capacidad de iluminar hasta los momentos más sombríos. Y en esa eterna lucha entre la fragilidad y la fortaleza, Barcelona emergía, como siempre, dispuesta a contar su historia, a honrar a los caídos y a transformar la tragedia en un canto de esperanza que resonaría por generaciones.